Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan en esta nueva emisión de Psicología del Deporte. Para mí es un gusto estar con ustedes, saludándoles y bueno, pues obviamente compartiendo estos conocimientos, todo esto que trabajamos en Psicología del Deporte aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy el psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos. Trabajo aquí en la Dirección General del Deporte Universitario, también a quienes agradecemos el espacio, ya durante unos buenos años, que cada viernes estamos aquí con ustedes, repito, compartiendo todo esto que trabajamos en la universidad. Pues hoy vamos a hablar de un tema que me parece importante, interesante, además, particularmente es un tema que me gusta mucho estudiar y bueno, pues vamos a tratar de hacerlo ameno, ¿no? De hacerlo comprensible para que todo esto pues obviamente fluya y además pues ayude, ¿no? Ayude a todas y todos quienes nos ven en este canal de Facebook Live. Muy bien, pues vamos sin mayor preámbulo, vamos a iniciar, vamos a tocar un tema importante, como ya dije hace ratito. Vamos a hablar de la toma de decisiones, la toma de decisiones en el deporte, técnicas para mejorar la toma de decisiones. Bueno, pues ya, como les dije, yo soy el psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos y bueno, pues vamos a platicar de esto. Los invito a que interactuemos aquí a través de los comentarios en Facebook para que, pues bueno, es muy probable que no pueda yo responderles en el momento, ¿no? Justamente eh, pero, pues bueno, voy a llevarme sus saludos, voy a llevarme sus preguntas, sus comentarios y bueno, pues trataré de responderlos todos y cada uno de ellos. Muy bien. ¿Qué sucede con los deportistas, ¿no? Los deportistas, sea la disciplina que sea, no importando si son deportes de equipo, son deportes individuales, son deportes de arte competitivo, si son deportes de conjunto, los deportistas deben estar abiertos a lo inesperado, con estados de alerta y vigilancia que serán cruciales para su posterior acción. Entonces, aquí siempre me gusta ejemplificar, siempre me parece que es siempre importante que podamos ejemplificar en diferentes disciplinas deportivas, ¿no? Regularmente las que uso yo tienen que ver más con deportes que eh, son poco conocidos y a esto me refiero a que, por ejemplo, yo siempre uso a los arqueros, ¿no? A los arqueros que obviamente del tiro con arco, uso de deportes como la gimnasia, que a lo mejor habrá gente que no eh, pues le interese tanto, pero al final de cuentas, todos estos procesos que debe de haber en el deportista en relación a la toma de decisiones, que se reduce a veces a segundos, en muchas ocasiones a segundos, y entonces esto, pues, ¿con qué tiene que ver? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Que el deportista, que los entrenadores, las entrenadoras, necesitan trabajar en su día a día para poder trabajar exactamente lo que queramos. Regularmente, y eso es obvio, regularmente entrenadoras y entrenadores, lo que hacemos es trabajar en la parte física, en la parte técnica, en la parte táctica, que son tres cosas esenciales en el deporte. Y la parte mental, que viene a complementar en este trabajo que necesitamos hacer cotidianamente, que necesitamos hacer diario. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que eh, podamos trabajar en concentración, en atención y eso a su vez se vaya reflejando en la toma de decisiones? Entonces, como decía, ¿no? El deportista, la deportista debe estar abierto para lo inesperado. Siempre me gusta
verlo así, pensarlo así, coacharlo así, ¿sí? Mi especialidad es el fútbol americano y también soy coach en fútbol americano, además, pues como ustedes ya saben, de psicólogo del deporte. Y entonces, ¿cómo podemos ir trabajando en cada uno de los drills, en cada uno de estos momentos que estamos en la cancha hacia la toma de decisiones, ¿sí? Entonces aquí lo que pongo son los procesos atencionales controlan la conducta y el procesamiento cognitivo. Entonces, todos estos procesos atencionales que tienen que ver evidentemente con áreas del cerebro y estas áreas del cerebro que principalmente es la corteza frontal. ¿Qué es lo que hace que ustedes puedan codificar lo que yo estoy hablando y asimismo yo pueda codificar lo que estoy leyendo? Entonces, todos estos procesos atencionales que nos ayudan a controlar la conducta y el procesamiento cognitivo de informaciones y por tanto la toma de decisiones. Es decir, a través de este tiempo que vamos a estar aquí platicando, les hablaré de cómo influye todo esto en la toma de decisiones, cómo trabajar la toma de decisiones, qué hacer en cada una de nuestras prácticas, en cada uno de nuestros entrenamientos, obviamente poniendo diferentes situaciones que nos vamos a enfrentar para que entonces haya un proceso de aprendizaje y ese proceso de aprendizaje nos ayude a tomar mejores decisiones. Y entonces estas decisiones, evidentemente, pues pueden ser las más acertadas. A veces, a mí me pasa mucho, seguramente a ustedes también, eh, cuando pensamos en aquellos excelentes jugadores, excelentes deportistas, ¿qué los distingue en una persona que tiene técnica muy similar a la otra? ¿Qué distingue a estos deportistas que son los superdotados, estos que cambian juegos, que cambian participaciones, que cambian decisiones dentro de lo que están haciendo? Bueno, pues justamente es esto, la parte mental la que les ayuda a tener esa inteligencia deportiva. Y esa inteligencia deportiva se traduce en casos específicos en la toma de decisiones, cómo vamos a tomar estas decisiones y pues obviamente para, como ya dije, tomar la mejor durante mi práctica y tomar la mejor durante mi competición. Pues bueno, vamos a empezar entonces que el aprendizaje deportivo consta de numerosas habilidades, hay muchas, y obviamente dependiendo de la disciplina deportiva. Y entonces estas se convierten necesarias para comprender y desarrollar una modalidad deportiva de forma óptima. Y entonces pensemos, por ejemplo, en el arco, ¿no? En el arquero, como les decía hace un momento, pues obviamente hay una técnica y necesitamos hacer, ¿no? Agarrar el arco, no sabemos exactamente cuánto pues pesa, puede pesar entre 3 kilos, 4 kilos, y todo eso que necesitamos desarrollar, ¿no? Incluso la misma técnica de poder tener la flecha, ¿no? Y entonces hacer el movimiento que nos ayude a llegar a pues el blanco, que es donde queremos llegar. Y entonces, la modalidad deportiva de forma óptima y consigamos su iniciación, lo pretendido, aprender, siguiendo a Riera, que esto lo dijo en 2005, el deportista debe desarrollar 5 habilidades básicas, ¿sí? Técnicas, tácticas, estratégicas e interpretativas. Entonces, en cada uno de los deportes, pues evidentemente necesitamos desarrollar la técnica y la táctica, ¿no? Todos los deportes tienen técnica y táctica. Y aparte, además de eso, pues de ahí desarrollaremos la estrategia, pero además interpretaremos el deporte. Es decir, cómo vamos a hacer el deporte, qué es lo que necesitamos hacer en cada uno de esos momentos, ¿no? En esos momentos decisivos, cómo vamos desglosando cada uno de los momentos y cada uno de estos momentos nos puedan ayudar a tomar una mejor decisión.
Nos encontramos entonces dentro de una habilidad táctica, interacción de una persona con el medio y uno o varios oponentes. Entonces, insisto y voy a insistir mucho durante el día de hoy, dependiendo de la disciplina deportiva, cuál es el medio, si compito con algún oponente, si compito de una manera individual, si va a haber alguien que va a interactuar conmigo o no va a interactuar conmigo, si voy a tener algún contacto o no voy a tener algún contacto. Y entonces eso va a ser fundamental a la hora de llevar a cabo de enseñanza en el deporte la toma de decisiones. Entonces, pensemos en deportes de combate, por ejemplo, pensemos en el karate, pensemos en el taekwondo, pensemos en el judo, ¿no? En donde la interacción que yo tengo con el otro va a hacer que yo pueda tomar algún tipo de decisión. ¿En qué momento tengo que entrar? ¿En qué momento tengo que defender? ¿En qué momento tengo que moverme? Etcétera, 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 dependiendo, evidentemente, del deporte. Es decir, cuánto dura aproximadamente un round en box, obviamente en el amateur, en el universitario, a lo mejor estamos hablando de 3 minutos, de 2 minutos y medio, igual que cada uno de los combates que se dan en el karate, igual que los que se dan en el taekwondo. Y entonces, tácticamente, en la toma de decisiones, vamos a tener nosotros que jugar con ese tiempo, ¿sí? Dependiendo del rival. Y entonces mis decisiones van a estar dadas por exactamente el manejo del tiempo, el manejo de mi fortaleza como peleador y obviamente en el manejo que tenga que dar con el movimiento que tiene la otra persona. Y así podemos ir, ahorita estoy hablando de estos deportes de combate y de repente podemos hablar de deportes de equipo, ¿no? Y en estos deportes de equipo, en donde necesito saber si voy a distribuir la pelota hacia un lado, hacia el otro, si tengo que pasarla a mi compañera de este lado, si tengo que pasar a mi compañero de este lado, cuál es la opción que podemos atacar. Y entonces todo eso implica un proceso cognitivo. Y entonces, justamente esos procesos cognitivos necesitamos ser conscientes de ellos, pero además de eso, integrar en cada uno de nuestras prácticas, en cada uno de nuestros entrenamientos, funciones y ejercicios que nos hagan poder tomar la mejor decisión. Una parte, y obviamente, que voy a poner como ejemplo, y quiero decir obviamente porque, pues, al ser mi especialidad el fútbol americano, trabajo, por ejemplo, con los corebacks. Los corebacks tienen cualquier cantidad de decisiones en menos de un minuto, perdón, en menos de 3 segundos. Ellos, por ejemplo, necesitan pasar el balón con 5 opciones, es decir, por reglamentación, el fútbol americano solamente pueden salir de 11 que juegan, 5 a pase. Y a veces pueden salir 3, a veces pueden salir 2, a veces incluso puede salir uno, dependiendo la jugada que se mande. Pero el quarterback tiene de esas 7 posibles eh, decisiones, pues tiene que tomar una. Lo más importante aquí siempre es hacer que los coaches o los entrenadores reduzcan esas posibilidades. ¿Qué sucede cuando el quarterback en este caso es, eh, es incapaz de tomar esa decisión en tan poco tiempo? Pues bueno, tenemos de repente quarterbacks que les interceptan mucho, quarterbacks que son capturados, quarterback que tiene una estadística de pases incompletos importante. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos trabajar? Bueno, pues que tenga cuáles son 2 opciones y esas 2 opciones las trabaje muy bien. Y entonces reducimos exactamente su toma de decisiones para que él pueda tomarla mejor. Y así podemos seguir, hablé de combate, hablé de estos deportes de conjunto, y podemos seguir en cada uno de estos grupos de deportes en donde cuál es la decisión importante que necesita tomar en cada uno de los momentos de la competición. Y entonces de repente nos vamos al atletismo, ¿no? A un corredor de 100 metros, a un corredor de 110 con vallas, y podemos hablar de una lanzadora
de bala, y podemos hablar de una lanzadora de jabalina, y podemos hablar de una saltadora, y así nos podemos seguir cuando delimitamos cuál es la decisión más importante que debe de tomar en cada uno de los grupos de deportes. Entonces, cuando tenemos justamente qué es lo que necesita, por ejemplo, estar un corredor de 100 metros antes de la salida. Necesita tener su atención evidentemente, en el cuerpo, pero no solamente en el cuerpo, sino en un factor externo que es el disparo. Y este disparo que va a ayudarme a poder salir en el tiempo en donde tengo que salir, donde todos mis, tanto músculos como articulaciones, como obviamente la parte mental, tiene que estar coordinada toda para que entonces yo pueda tomar la mejor decisión de salir con técnica, mis primeros pasos como tienen que ser, los siguientes 10 pasos, los siguientes 20 metros y los 10 metros, por ejemplo, los 10 metros finales. Y entonces pareciera, ¿no? Por lo menos a mí me pasa que una carrera de 100 metros, bueno, pues solamente tienes que estar pendiente del disparo y correr lo más rápido que puedas para poder hacer el menor tiempo y obviamente obtener un buen resultado. Pero desglosado cada uno de estos pasos, obviamente necesitamos estar listos para escuchar el disparo, necesitamos estar listos para dar nuestro primer paso, que nuestra salida obviamente sea buena, si no, pues puedo meterme en problemas de descalificación, pero además de eso, salir con buena técnica un poco más bajo y conforme voy dando mis pasos, ir levantándome para poder alcanzar la velocidad que yo quiero. Y así en cada uno de los deportes, poder ir desglosando y cuáles entonces serían las partes más importantes que necesitaríamos trabajar con las y los deportistas. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, la parte cognitiva es muy importante, necesitamos tenerla en cuenta y también insistir que nuestras prácticas, nuestros, nuestros entrenamientos sean planeados de esas maneras. Entonces ahí podemos ya complementar la parte técnica, la parte física, la parte táctica y la parte mental. Ahí es una de las partes y una de esas técnicas que necesitamos usar y evidentemente necesitamos ir un poco atrás, conocer cuáles son las partes importantes de mi deporte. Y entonces, cuando sé las partes importantes de mi deporte, puedo influir en ellas y saber entrenar el cerebro. Y esta parte del cerebro, condicionar de manera tal, por ejemplo, los disparos, en los silbatazos, en cada uno de los momentos que necesitamos estar con toda nuestra atención en cada uno de los espacios que representa el deporte. Muy bien. Para la aproximación de la enseñanza y la comprensión, tanto la calidad de las decisiones como la ejecución técnica determinan el éxito de las realizaciones prácticas durante el juego. Entonces, esta es otra parte importante que va de la mano con lo previamente explicado. La enseñanza y la comprensión del deporte. Necesitamos saber cómo me voy a parar, cómo voy a poner mis manos, cómo va a estar mi cuerpo, cuál es el movimiento inicial, que estos a su vez se automatizan, se tienen que estar automatizándose. ¿Por qué? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando llega la ansiedad, cuando llega la presión, cuando llega el estrés dentro de los entrenamientos y las competencias? Y entonces empezamos, ¿no? Con un proceso interno, un proceso fisiológico en todo nuestro cuerpo, que bueno, pues obviamente empieza por los latidos del corazón, y entonces la sangre fluye de manera diferente, fluye más rápido, evidentemente eso también repercute en nuestro cerebro, somos un sistema y eso es obvio. Y entonces ahora imaginen lo que está sucediendo y cuando yo no tengo seguridad en la parte técnica y en la parte táctica, cuando estoy dudando acerca de lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer.
imaginen cuando sucede esto, bueno, pues hay que trabajarlo en la parte de los entrenamientos, en donde nosotros podemos eh, simular algún tipo de situación que nos acerque más a la competencia. Y obviamente esto repercuta en tomar mejores decisiones. Jugar bien en los deportes de equipo consiste en elegir la opción de juego más adecuada en cada momento y ser capaz de llevarla a cabo de forma eficiente y consciente durante todo el partido. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos algún tipo de duda, cuando tenemos algún tipo de conflicto dentro de nuestra competición, pues obviamente pues ahí es donde empezamos con los errores. Alguna vez escuché a uno de mis coaches decir que iba a ganar antes de un juego, no les decía, va a ganar el que cometa menos errores. Eso es una frase que a mí no me gusta mucho, pero al final de cuentas puede ser el que tenga más aciertos, ¿no? Cambiar un poquito la visión de esta frase, pero el que tenga mejores tomas de decisiones, el que cuando tenga que tomar la decisión adecuada la tome y eso obviamente se convierta en éxito en el deporte que estoy practicando. Y entonces, por tanto, el desarrollo de la pericia en algunos deportes incluye la capacidad de continuas tomas de decisiones apropiadas que afronta el jugador o la jugadora y el dominio de destrezas técnicas específicos en cada modalidad deportiva. Y entonces, quienes nos escuchan, quienes nos ven, profesoras, profesores, entrenadoras, entrenadores, que están pendientes de esta plática, ¿cuáles son? Los invito como una parte importante de técnica, como una parte importante de aprendizaje, que nosotros descubramos cuáles son esos momentos durante mi práctica, esos momentos durante mi competición, en donde las tomas de decisiones se hacen más finas, donde necesito saber que voy a tirar el penal y entonces necesito saber dónde lo voy a tirar. Esa seguridad que me da la parte técnica, la parte táctica, en donde yo sé exactamente dónde voy a parar, dónde voy a tirar el balón y esa toma de decisión me case con ella, ¿no? Esté totalmente comprometido con ella y eso haga que tenga seguridad en mí mismo. Y así cada uno de los momentos. ¿Cuál es ese momento en donde yo necesito como karateca, como taekwondoín, tomar esa mejor decisión de atacar o de defenderme, de estar, de moverme un poco más en el espacio, jugar con el tiempo, jugar con el adversario? Es decir, obviamente el jugar me refiero entrecomillado, en donde lo puedo atacar, en donde puedo ser yo más inteligente para poder atacar ese punto que a él o a ella le cueste trabajo. Entonces, justamente esta enseñanza que tenemos cotidianamente en nuestros entrenamientos, ¿sí? Pues obviamente va a ver reflejada en la toma de decisiones. Y bueno, pues ahorita, por ejemplo, me recuerdo a todos nuestros compañeros Pumas, a todos nuestros alumnos que están ahorita compitiendo en los Juegos CONADE, en esta Universidad Nacional. Pues obviamente les deseamos todo el éxito y sé que están preparados, están preparadas para tomar las mejores decisiones. Eso estoy totalmente seguro. Y bueno, eh, pero ¿qué variables intervienen en el proceso de decisión en el deporte? ¿Se decide en todos los deportes? ¿Cómo puedo entrenar el proceso decisional en mis deportes? Son cuestiones en los últimos años se están empezando a considerar con mayor importancia de la que se daba anteriormente. Anteriormente a lo mejor no pensábamos, yo llevo en la práctica de psicología del deporte desde el año 2000, o sea, tengo 24 años y contando, trabajando en psicología del deporte y evidentemente hace 24 años
la psicología del deporte en nuestro país era muy reducida, ¿no? Ahorita ha crecido afortunadamente para nosotros y obviamente también para el deporte, pero esta importancia que cobra, en donde no solamente trabajamos la parte técnica y la parte táctica, también trabajamos el cerebro, cómo podemos hacer para que haya algún tipo de adaptabilidad y no solamente la adaptabilidad, sino también una habituación, una automatización a las cosas, a los movimientos. Mientras más decisiones nosotros tomemos, evidentemente nuestro bagaje, ¿no? El trabajo que nosotros vamos a desarrollar se va ampliando y se va automatizando. Y entonces en el momento en que yo tengo que tomar una decisión importante durante mi competición, ya estoy acostumbrado a hacerlo, ya sé que lo tengo que hacer y evidentemente mediante la visualización, que hoy no estamos hablando de ella, pero que sin embargo se relaciona, mediante la visualización, ¿cómo puedo hacer para entonces repetir y repetir y en el momento de la ejecución sea la segunda vez que lo aplico? Es decir, la primera fue con un ensayo mental y la segunda es la que estoy ejecutando en ese momento y que evidentemente va a impactar en mi toma de decisión, ¿no? Y que esa toma de decisión sea la mejor que pueda haber tomado durante mi competición. Entonces, dentro de estas variables que intervienen, si se toma decisiones en todos los deportes y cómo se puede entrenar el proceso decisional en los deportistas. Al final de cuentas, no solamente trabajamos movimientos y no solamente trabajamos la técnica para poder ser enseñada y aprendida además, tiene que ver también con procesos cognitivos. Entonces, justamente lo estamos trabajando sin, a lo mejor, ser conscientes exactamente que lo estamos trabajando. Muy bien. Para iniciar el análisis es importante que conozcamos las fases que se producen a la hora de realizar cualquier actividad motriz y que se sintetiza de tres: percepción, decisión y ejecución. Centrándonos en el mecanismo de decisión, es importante destacar que se produce tras el perceptivo. Se analizan los datos percibidos, toma una decisión que viajará a toda velocidad desde nuestro cerebro a los músculos a través del sistema nervioso. Y justamente esto que al final de cuentas se vuelve muy técnico. ¿Cómo podemos hacer nosotros en cada uno de las fases, de los momentos del entrenamiento, desde que empezamos a calentar y hasta que llegamos al último momento de nuestra práctica, cómo podemos hacer nosotros conscientes de cada uno de estos momentos? ¿Cómo estamos enseñando? Que esa es otra parte importante que obviamente necesitaríamos un poco más de tiempo. ¿Cómo está aprendiendo él o la jugadora, él o la deportista, dependiendo obviamente de su edad, del proceso de maduración? Y esto a su vez, ¿cómo estoy enseñándole a tomar decisiones en cuanto a la ejecución? Hay una ejecución, todos los deportes necesitamos ejecutar, necesitamos hacer que nuestra ejecución sea buena. Imaginen ahora si la llevamos con una buena decisión, con una buena toma de decisiones, con un entrenamiento exactamente de una buena toma de decisiones. Y entonces esta automatización justamente de la que les hablo nos va a ayudar a que la decisión sea conocida. De este bagaje que tenemos, podamos encontrar y decir sí, tomando o retomando más bien el ejemplo del quarterback. Mi coach me dice que si este hombre está cubierto, tenga la segunda opción, que es aventar el balón lo más lejos posible, para evitar ser interceptado y para entrar en una segunda oportunidad un poco más cómoda. Y entonces inmediatamente eso lo automatizo y sé que si no está la opción que yo estoy buscando, entonces inmediatamente la segunda opción es tal. Y ahí justamente estoy ayudando a tomar una decisión. ¿Qué sucede cuando te atacan? Te atacan demasiado, te atacan de una manera muy repetitiva, ¿sí? Cede un poquito, ve hacia atrás, busca espacio, haz espacio. Por ejemplo, los boxeadores tienen
la herramienta, el recurso, ¿no? De poder abrazar y separarse un poquito, separar un poquito, abrir el ring, separar del golpe, ¿no? Ganamos un poco de tiempo, podemos recuperarnos. Y entonces esa toma de decisión que se pueda tener en ese momento, justamente es algo que yo ya tengo entrenado, es algo que tengo mecanizado para, insisto, poder tomar esa mejor decisión. Depende de la inteligencia motriz del individuo, del número de decisiones, salto de longitud frente al lanzamiento de suspensión de mano, por ejemplo, obviamente es un ejemplo, del número de respuestas alternativas, tiro con arco frente a un regate, del tiempo que requiere el golf frente al voleibol, es decir, en el golf tenemos algún tiempo para poder visualizar, para poder hacer todo el movimiento con cada uno de los palos, pero que en el voleibol, por ejemplo, tenemos tiempos diferentes y esos tiempos diferentes pues necesitamos respetarlos, ¿sí? Lanzamiento de disco frente a un partido de tenis, el nivel de riesgo, la carrera de 200 metros frente a un sprint en ciclismo, el orden secuencial gimnasia frente a baloncesto o del número de elementos a recordar natación frente a cualquier deporte colectivo. Y entonces, justamente en esta diferenciación y esta inteligencia motriz, a medida que nosotros vayamos mejorando, vayamos enseñando de mejor manera toda la parte técnica, toda esta parte, por ejemplo, el salto de longitud, el lanzamiento en suspensión de balonmano, del handball, tienen una técnica, no es, si ahorita me lo ponen a hacer a mí, por ejemplo, a lo mejor puedo tener una idea y eso no quiere decir que yo que lo vaya a hacer de manera correcta, aún teniendo algún tipo de bagaje dentro del deporte. Tengo que aprender a saltar de longitud, tengo que aprender a agarrar en la bola, en el handball, tengo que saber cómo puedo suspenderme, qué ejercicios físicos necesito realizar, justamente para que ese gesto motriz lo tenga yo adaptado y obviamente poderlo usar de manera importante en el deporte. Entonces, justamente esto, pues al final de cuentas se relaciona y tiene una relación estrecha entre el trabajo que vamos haciendo y cómo vamos educando, cómo vamos trabajando con nuestro cerebro. Se puede analizar cómo influye el mecanismo de decisión en diferentes tareas. En este sentido, estamos relacionados con el mecanismo perceptivo, ya que las tareas de regulación externa serán más complejas que las tareas de autorregulación. Por tanto, parece claro que el comportamiento decisional y táctico de un deportista está directamente relacionado con la capacidad para percibir e interpretar la situación de juego, lo que implica a los sistemas cognitivo y emocional. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esta parte cómo se va enriqueciendo, cómo vamos haciendo un todo de estas partes que puedan parecer sueltas, ¿sí? Está directamente relacionado con la capacidad para percibir e interpretar la situación de juego. Entonces, ¿cómo percibo la situación? Cada una de estas situaciones pueden ser amenazantes, ¿no? Puede ser que de repente ante una situación en el juego que me parezca amenazante, que tiene que ver evidentemente con lo emocional, con una interpretación que le damos en la parte cognitiva, obviamente va a impactar en lo emocional, pero eso, ¿cómo lo resolví en algún otro momento? Y ahí es donde regreso a la parte del bagaje, donde regreso a la parte de lo que yo tengo automatizado en cada uno de esos momentos, ¿sí? Cómo tengo que aventar el balón, si estoy tirando la canasta decisiva, si es el punto decisivo en el set del voleibol o incluso del tenis, cómo he resuelto, cómo voy a resolver cada uno de esos momentos. Y entonces regreso a mi bagaje y ese bagaje tiene que tener, necesita tener un aprendizaje previo, ¿sí? Y a esto imaginen ahora
el grado, ¿no? El momento emocional que, pues, como ya dije hace rato, ¿no? Todo lo que pasa internamente en la parte emocional, en donde late el corazón, en donde sentimos mariposas en el estómago, en donde sentimos algún tipo de ansiedad, entonces empezamos a respirar de manera más rápida. Y eso, pues obviamente ocupa algún tipo de energía y puede hacer que no nos concentremos y por lo tanto poder tener y desarrollar la mejor decisión que pueda tener durante mi competición o durante mi entrenamiento. Y aquí, bueno, pues vemos gráficamente, ¿no? ¿Cuál es la dirección con la amplitud? Si puede ser amplia o reducida, externa e interna. Evaluación del cálculo rápido de lo que está pasando y obviamente externamente necesitamos tener una acción ante esa situación. Pero a veces en la parte interna, lo que refiere internamente al deportista, este análisis de planificación y la preparación mediante el ensayo mental. Y por eso es importante, además, que podamos desarrollar cada una de estas técnicas psicológicas, en donde nosotros no solamente sabemos qué es la toma de decisiones, sino saber para qué sirve la toma de decisiones, cómo usarla y cuándo usarla. ¿Cómo voy a usar la toma de decisiones? Ante esta situación que estoy teniendo en este momento, que estoy analizando, ¿cuál es la mejor toma de decisión que puedo tener en ese momento? Entonces, mediante la preparación de este ensayo mental, que me va a ayudar a tomar en cuenta la situación, analizarla en ese momento y tomar la decisión que necesite tomar. Evidentemente, estamos hablando, por ejemplo, cuando tenemos algún oponente enfrente y él tenga esta misma preparación, evidentemente, pues va a triunfar el que tenga la mejor preparación mental. Y entonces, al final de cuentas, esto se vuelve en una ventaja competitiva, que nosotros podamos saber, y bueno, no solamente saber, sino también practicar todas estas habilidades psicológicas para que eso nos dé una ventaja y esa ventaja sea competitiva. Y entonces, como decía al principio de esta conferencia, eh, nos distinga, nos distinga como deportistas, distinga esa parte en la que nosotros podemos tomar la mejor decisión, podemos tener esta preparación mental, ser más inteligentes deportivamente también hablando, y entonces eso sea nuestra ventaja, esta ventaja que nosotros podamos tener sobre nuestros adversarios. Y bueno, vamos a hablar de la atención porque este juega un papel muy importante. Permite filtrar y seleccionar ante el caos de información que está recibiendo constantemente el deportista, lo que entiende como relevante frente a lo que está irrelevante. Es decir, ¿qué es lo más importante que necesito tener ahora? Los gritos que hay allá afuera, el clima, el sol que está terriblemente, hace mucho calor, ¿no? Los gritos de mi entrenador o de mi entrenadora, o necesito poner atención exactamente en lo que voy a hacer, o incluso, que a veces eso es muy común que suceda, ver a nuestro adversario, ¿no? Ay, es que trae una ropa más bonita que la mía, desechar todo ese tipo de cosas que al final de cuentas influye, pero que no es tan importante. Podemos filtrar y entonces nosotros hacer que el trabajo, que en lo que me tengo que fijar, en mi movimiento, en el movimiento del otro, en lo que tengo que hacer, en cómo tengo que moverme, repasar la estrategia que planteé durante todo el momento en que planteé mi semana para el, el, este, um, la semana para mi competencia.
Y entonces este filtro justamente que se hace de atención, pues es el que nos va a llevar a tomar estas mejores decisiones, ¿sí? Para poder percibir la mayoría de estímulos que suceden y atender lo que realmente es importante y va a influir de manera directa en nuestra actuación. Entonces, recuerden que hay un factor externo, recuerden que hay un factor interno y que dentro de esos factores hay ciertas situaciones que no puedo controlar, que se salen totalmente de mí, como el clima. Hay otras que que están totalmente fuera de mí, como los gritos, como lo que me pueda decir mi entrenador o entrenadora. Eso está totalmente fuera de mí, pero hay cosas que sí puedo controlar y las cosas que puedo controlar es lo que yo estoy pensando, es lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Y entonces, a través de estas técnicas de psicología del deporte, poder llegar a tomar la mejor decisión. Una de las claves del entrenamiento es conseguir que el deportista sea flexible en el manejo de sus procesos atencionales para ser capaz de cambiar de forma competente el foco atencional cuando ello sea necesario. ¿Cómo tengo que hacer yo de estar con una mirada estrecha a una más amplia y entonces ir nosotros modulando durante eso? ¿Qué es lo que me sirve? ¿Qué es lo que no me sirve? Y justamente la atención, ese foco atencional de lo que es necesario, de lo que es importante dentro de mi competición. En este sentido, entonces, sería interesante realizar un análisis de la modalidad deportiva en la que estamos trabajando mediante estos estudios para orientar cómo debe ser la focalización de la atención en diversas situaciones. Si tenemos que ver a nuestro oponente, si necesitamos ver un poco más el área, si necesitamos ver un poco más el hueco, si necesitamos ver un poco más el espacio, y en cada uno de esos saber, como este foco, justamente este foco atencional, donde cierro y de repente abro, y de repente cierro todavía un poco más, de repente todavía abro un poco más, y dónde debe de estar justamente esta parte atencional. Y bueno, la anticipación, esta capacidad Anojín, la define como la capacidad del cerebro para adelantarse al futuro en respuestas al estímulo actuante solamente en el presente. Es decir, cuál va a ser mi primer movimiento y esta anticipación también me puede ayudar a saber cuál es ese siguiente movimiento de mi oponente. Un comportamiento táctico y decisional se fundamenta en la capacidad anticipatoria del deportista. La previsión de que puedan suceder determinados acontecimientos es una variable que facilita la correcta toma de decisiones. Es decir, obviamente lo que yo vaya a hacer va a tener un movimiento contrario. Y después de ese movimiento podré anticiparme a saber qué decisión necesito tomar ante esto. Si decido atacar, si decido defender, si decido abrir, si decido pegarle a la pelota de alguna manera, si decido que mi vuelta en la piscina va a tener que ser diferente, voy a tener que usar un poquito más de fuerza, que tengo que apretar el abdomen, etcétera, 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 para poder tomar esa decisión y esa anticipación, pues evidentemente se pueda dar. La anticipación espacial o de acontecimientos que supone conocer qué tipo de estímulos van a estar presentes y qué tipo de respuestas serán requeridas para solucionar el problema motriz. Esta modalidad de anticipación está relacionada con la anticipación perceptivo comentada, ya que considera las acciones previas para conseguir información que pueda ayudar a predecir las circunstancias de la situación de reacción y por tanto anticiparse. Y entonces la anticipación temporal, cuando el deportista conoce la respuesta que puede ser realizada, insisto, está dentro de su repertorio de aprendizaje, ¿sí? Disminuyendo drásticamente el tiempo empleado para responder. Por tanto, el estudio de dicho preperiodo, perdón, es fundamental para el análisis de este tipo de anticipación.
Bien, los beneficios de la conducta de anticipación son claros, ya que si el defensa de un equipo de fútbol o balonmano puede anticipar cuáles serán los movimientos del atacante, pensemos en un penal, por ejemplo, en el portero, anticipación espacial y en qué momento sucederán, anticipación temporal, puede decidir y comenzar su actuación defensiva para cortar la progresión de ataque y por tanto optará por la decisión que va a ser correcta, la que va a llevarle a un resultado importante. Por eso no es algo sencillo, ya que el deportista debe conocer muy bien al oponente y la regularidad de sus acciones. Entonces, pues obviamente tiene que ver con todo esto, justamente que hemos hablado, de los focos atencionales. Los deportistas expertos implica la existencia de un conocimiento acumulado a lo largo de miles de horas de entrenamiento. Obviamente, mientras más entrenemos, mientras más estemos eh, eh, practicando ese movimiento, ese lanzamiento, esa abrazada, ese pataleo, etcétera, etcétera, pues evidentemente mejor lo vamos a hacer. La estructura del conocimiento está estrechamente relacionada con la capacidad perceptiva y decisional, distinguiendo en este sentido dos conocimientos. El teórico, perdón, el técnico, representa la capacidad del deportista para imaginarse el movimiento y su diferenciación sensorial. El táctico, que favorece la selección y codificación de las señales y toma decisiones. Cuando mayor es el conocimiento de un deportista, más fácil le resulta caracterizar la secuencia temporal de sus acciones, elaborar expectativas, calcular distancias y elaborar planes de acción más acabados y completos. Entonces, una de las partes importantes, insisto, es que durante este conocimiento táctico, este conocimiento técnico, ¿sí? Nosotros podamos dar como entrenadores eh, herramientas, estas herramientas y además pulirlas, pulir para que nuestros jugadores, para que nuestros deportistas tengan una excelencia en la parte técnica, tengan una excelencia en la parte táctica y esto evidentemente repercuta, impacte en la toma de decisiones. Les agradezco mucho de verdad el tiempo que ustedes dan para estar aquí y escuchando y todo esto que compartimos a través de este canal de Facebook de la Dirección General del Deporte Universitario. De verdad les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros, el que yo siempre agradezco sobre todo la atención que tienen para sintonizar, para estar con nosotros para escuchar, ser pacientes y obviamente pues con todo esto que nosotros compartimos cada viernes aquí en el canal de Facebook de Deportunam. Les agradezco mucho de verdad y esperemos vernos pronto y bueno, por lo pronto me despido de ustedes y nos veremos en alguna otra ocasión aquí en este programa de Psicología del Deporte. Muchas gracias y bueno, buen día para todos.